tardes. La lógica matemática es una rama de la matemática que se enfoca en el estudio de los métodos y principios para evaluar la validez de los razonamientos y argumentos. Por tal motivo, mis compañeros Mariana Barros, Kevin Rangel, Daniel Mendoza y Cindy Sierra hemos hecho un trabajo en equipo para poder hablar acerca de algunos temas relacionados con la lógica matemática. Empezamos con ¿qué es lógica matemática? La lógica matemática es el estudio formal y simbólico de los métodos de razonamiento para determinar la validez de argumentos. Es decir, es para poder llegar a la conclusión si lo que se dijo es verdad o es falso. ¿Qué es una proposición? Una proposición lógica matemática es una afirmación que puede ser verdadera o falsa, pero nunca ambas al mismo tiempo. Bueno, una proposición básicamente es una oración ya sea verdadera o una oración ya sea falsa. Se representa con letras minúsculas como P, Q, R, S, etc. No quiere decir que no se utilicen de pronto otras letras, solamente que estas son las más habituales, las que usualmente se utilizan para representar una proposición. Se clasifican en simples y compuestas. Más adelante les estaré hablando acerca de cuáles son simples y cuáles son compuestas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son dos proposiciones. Por ejemplo, tenemos la primera que dice que 2 más 2 es 4, lo cual es verdadero. Y tenemos otra proposición Q, la cual nos dice que 1 es igual a 0, lo cual es falso. Bueno, aquí tenemos lo que son proposiciones simples y proposiciones compuestas. Las proposiciones simples son enunciados únicos que no pueden dividirse en otros enunciados más sencillos. Por ejemplo, tenemos el cielo es azul. Esa es la oración y esa es la proposición. El cielo es azul. Las proposiciones compuestas se forman combinando dos o más proposiciones simples mediante el uso de conectores lógicos. Por acá tengo un ejemplo que dice: la proposición P dice el cielo es azul, la proposición Q dice los pájaros vuelan. Ellos se pueden unir utilizando la palabra y o el conector y nos quedaría el cielo es azul y los pájaros vuelan. Buen día, mi nombre es Mariana y les vengo a hablar acerca de las conectividades lógicas. Los conectivos lógicos, también llamados conectores u operadores, son símbolos o palabras que permiten formar nuevas proposiciones a partir de otras ya existentes. En lógica proporcional, su función es unir dos o más proposiciones, sean simples o compuestas, para crear una proposición compuesta, cuyo valor de verdad dependerá de los valores de verdad de las proposiciones que la conforman. Tipos de conectores lógicos. Entre estos encontramos la negación, que es un operador lógico fundamental en matemáticas y lógica. Se detona comúnmente con un símbolo de no negación. La definición de negación de una proposición P denota como no negación en una proposición que es verdadera sí y solo sí porque P es falsa. En otras palabras, si P es verdadera, entonces no P es falsa. Y si P es falsa, entonces no P es verdadera. Un ejemplo de esto es P, la luna orbita a la Tierra, y no P, la luna no orbita a la Tierra. La preposición P es verdadera porque la luna sí orbita a la Tierra, por lo tanto la preposición no P es falsa. La conjunción es un operador lógico que se utiliza para combinar dos proposiciones. Se denota comúnmente con el símbolo caret, que también puede ser la letra I. Definición. La conjunción de dos proposiciones P y Q, denotada como P caret Q o P y Q, es una proposición que es verdadera solo si ambas proposiciones P y Q son verdaderas. En otras palabras, la conjunción P y Q es verdadera solo cuando ambas proposiciones P y Q son verdaderas. Si alguna de las dos es falsa, la conjunción es falsa.
Un ejemplo es, el piano es un instrumento musical y Q, 2 es un número par. Entonces, P y Q, el piano es un instrumento musical y 2 es un número par. La preposición P y Q es verdadera porque tanto P como Q son proposiciones verdaderas. La disyunción incluyente o inclusiva. La disyunción de P y Q es la proposición P o Q. El disyuntor se puede considerar parcialmente como una traducción al lenguaje formal de la partícula del lenguaje ordinario. O la disyunción de dos proposiciones es verdadera cuando al menor una de esas proposiciones es verdadera y cuando ambas lo son. Es falsa cuando ambas no lo son. Un ejemplo es P, el Sol es un planeta y Q, la Tierra es un planeta. P o Q, el Sol es un planeta o la Tierra es un planeta. La proposición es verdadera porque Q es verdadera. Otro tipo de conectores que podemos encontrar son la disyunción excluyente o exclusiva. La disyunción excluyente de P y Q es la proposición P, Q o P o Q, pero no ambas. Es verdadera cuando solo una de las dos proposiciones es verdadera. Es falsa si ambas son falsas o si ambas son verdaderas en simultáneo. Un ejemplo es P, 4 es un número par, Q, 6 es un número par. P o Q es igual a 4 es un número par o 6 es un número par, pero no ambos. Es decir, la preposición P o Q es falsa porque P y Q son verdaderas simultáneamente. El conector condicional o implicación. El conector condicional o implicación de las proposiciones P y Q es la proposición P. Si P, entonces Q. El implicador puede ser considerado como una formalización parcial de la partícula del lenguaje ordinario. Si, entonces, la expresión que procede al símbolo se denomina antecedente, P, y la que sucede, consecuente o consiguiente, Q. Un ejemplo de esto es Juan P. Juan aprueba su examen. Q. La madre de Juan regala un chocolate. Podemos formar P, entonces Q. Si Juan aprueba su examen, entonces su madre le regalará un chocolate. El conector condicional actúa como una promesa. La única forma de romper una promesa es que quien prometió algo no lo cumpla. En este ejemplo, la única manera de que no se cumpla la promesa es que Juan apruebe el examen, pero su madre no le dé el chocolate. En ese caso, P será verdadero y Q falso, haciendo que P entonces Q sea una proposición falsa. Bicondicional o doble implicación. La doble implicación de las proposiciones P y Q es la proposición P si solo si Q. Este conectivo puede considerarse como la traducción al lenguaje formal de la partícula cuando y solamente cuando, y también que equivalen. Se emplea en el establecimiento de definiciones de equivalencias y en la expresión de condiciones necesarias y suficientes. Un ejemplo es P, está lloviendo. Q, la calle está mojada. Podemos formar la proposición P, solo y si la calle está mojada. Si es cierto que está lloviendo, P es verdadero. Y también es cierto que la calle está mojada, Q es verdadero. La proposición P, solo y si es verdadera si no está lloviendo, entonces P es falsa. Y la calle no está mojada, Q es falso. El enunciado P, entonces Q también es verdadero. Ahora bien, si alguna de las dos proposiciones P o Q es falsa, el bicondicional será falso. Esto es cuando está lloviendo, P es verdadero y la calle no esté mojada, Q es falso. O cuando la calle esté mojada, Q es verdadero, sin que esté lloviendo, P es falso. Hola, mi nombre es Kevin Rangel y hoy les vengo a hablar sobre las leyes lógicas de matemáticas. Todas estas se utilizan para simplificar
proposiciones. En la idempotencia, cuando las dos preposiciones son iguales, es esta misma la que se da como resultado. Por acá tenemos P o P equivalente a P. P y P equivalente a P. En la conmutativa aplica para todos los conectores excepto a la condicional. P o Q equivalen a Q o P. P disyunción fuerte Q equivalen a Q disyunción fuerte P. Aquí en la asociativa debemos tener en cuenta que los conectores deben de ser lo mismo. Se utiliza para la disyunción y para la conjunción. Por acá tenemos P o Q o R equivalen a P o Q o R. ¿Qué pasa? Aquí yo puedo eliminar lo que vienen siendo el paréntesis y cambiarlos de lugar. En mi parecer, yo coloqué P o Q y dejé por fuera OR. En la distributiva, los conectores son diferentes y se usa para la disyunción y para la conjunción. P o Q y R equivalen a P o Q y P o R. ¿Qué pasa? Que aquí no puede ser igual a la asociativa. Acá no podemos eliminar los paréntesis. Entonces, ¿qué hice yo? Lo que hice fue que utilicé P o Q por acá y P o R por acá. Como pueden ver, los conectores son diferentes y obviamente se tiene que encerrar en el I. Seguimos con la ley de Morgan. Se utiliza para la disyunción y para la conjunción. Por acá tenemos que debemos negar a P y debemos negar a Q, que equivalen a negamos la P, obviamente debemos negar a I, que vendría siendo O, y negamos la Q, que está por acá. Esos serían los ejemplos sobre las leyes lógicas de matemática. Para simplificar proposiciones. Estas son las que equivalen, que permiten simplificar y reorganizar proposiciones lógicas. Las más comunes incluyen como las leyes de doble negación, la conmutativa, la asociativa, distributiva y las de Morgan. Estas se utilizan en la lógica proposicional para demostrar la validez de argumentos y simplificar fórmulas que se puedan validar mediante la tabla de verdad. Buenas, mi nombre es Daniel Mendoza y en esta ocasión les vengo a hablar de argumentos lógicos. Un argumento lógico es una serie de afirmaciones o premisas que se conectan mediante un razonamiento para llegar a una conclusión. Estos argumentos se basan en la coherencia y la evidencia para resolver problemas o tomar decisiones. Un argumento lógico se compone de una premisa, un razonamiento y una conclusión. La premisa son las afirmaciones iniciales. El razonamiento es el proceso que demuestra cómo la premisa apoya la conclusión. Es la afirmación final que se pretende que sea aceptada. En este tema existen dos tipos de argumentos, un argumento deductivo y un argumento inductivo. El argumento deductivo busca garantizar la verdad y la afirmación de la conclusión. Ejemplo, premisa número 1, todos los mamíferos tienen pulmones. Premisa número 2, la ballena es un mamífero. Conclusión, por lo tanto, la ballena tiene pulmones. Y el argumento inductivo busca establecer una conclusión probable, pero no garantiza que ésta sea afirmativa o verdadera. Ejemplo, en la premisa número 1, el cuervo que vi era negro. Premisa número 2,
El cuervo que vi era negro. En conclusión, todos los cuervos son negros, probablemente. Esta conclusión puede ser falsa si se llega a encontrar un cuervo albino. Muchas gracias.